Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en esta ocasión voy a aprovechar a hacer un repaso de lo que hemos visto anteriormente porque vamos a abordar el tema de la aceleración. Pero es muy importante siempre recordar el contexto de por qué estamos utilizando esta cantidad física para describir el movimiento. Nuestra pregunta inicial es justamente cómo describimos el movimiento. Y ya tenemos una respuesta parcial y es a partir de diagramas de movimiento, es decir, ciertas representaciones donde podemos ver el objeto, lo voy a llamar ahorita la imagen del objeto, en intervalos de tiempos iguales para ver justamente cómo cambia su posición con el tiempo. Entonces aquí tenemos en particular dos de estas representaciones. Bueno, esta es tal cual una foto que se le llama foto estroboscópica. Y aprovechamos también para recordar que pasan cosas muy complicadas con los objetos. Entonces, para simplificar el análisis del movimiento, voy a considerar un punto como representación del objeto. A esto se le llama modelo de partícula puntual. Entonces aquí vemos que este objeto tiene una trayectoria parabólica. Esto lo vamos a estudiar en capítulos subsecuentes porque tiene la dificultad de ser un movimiento en dos dimensiones, es decir, necesitamos dos coordenadas X y Y para analizarlo. En cambio, este movimiento va a ser uno de nuestros caballitos de batalla de nuestro trabajo. Y es cuando soltamos un objeto y vemos qué pasa. Entonces aquí vemos que las imágenes, la distancia entre las imágenes se va ampliando y entonces podemos decir que el objeto está acelerando. Entonces, los diagramas de movimiento va a ser una de nuestras herramientas principales y vamos a trabajar, como había dicho anteriormente, simplemente movimientos rectilíneos para facilitarnos ahorita el análisis. Entonces, en un movimiento rectilíneo hay tres posibles movimientos y su combinación entre ellos. Un objeto puede tener velocidad constante, aunque ahora ya le vamos a llamar rapidez constante. Un objeto puede acelerar, las distancias entre las imágenes aumentan, o frenar, las imágenes entre las distancias disminuyen. Entonces, esto lo vamos a representar simplemente por puntos. Lo que hemos visto a lo largo de este trabajo es que una de las dificultades es ver un movimiento real y saber si realmente está acelerando o frenando. Aquí uno de las cosas que nos ayudan es justamente recordar que eh, las situaciones físicas que analizamos tienen que ver situaciones físicas de movimiento natural. Entonces, lo que es importante es, si un objeto, por ejemplo en este caso, se deja caer, va a acelerar. Y si ahora el carrito yo lo aviento hacia arriba, pues sabemos que va a frenar. Entonces, esta, que les recuerdo que es el experimento que hizo Galileo, se repite también cuando el objeto lo dejo caer y también lo lanzo hacia arriba. Y esto se traduce en esta parte, digamos, de que sabemos de todo objeto, todo lo que sube cae. Ahora sabemos que todos los objetos que están sujetos a la gravedad, si los aventamos hacia arriba, pues la gravedad los va a ir frenando y si los suelto, la gravedad los va a ir acelerando. Entonces, la idea fundamental es justamente, aquí tenemos este movimiento. Entonces, vean, sube, va frenando y cuando baja, en realidad, el diagrama va a ser el mismo. Entonces, estamos hablando ahí de las posiciones. Pero, para cuantificar lo que sucede, agregamos las cantidades físicas de desplazamiento, posición, lectura de cronómetro e intervalo de tiempo. Entonces, todo esto nos va a servir justamente nos abre el camino para matematizar, hacer matemáticas y poder crear modelos con los cuales podamos nosotros trabajar.
La dificultad es que trabajamos con vectores y los vectores tienen sus propias maneras de operarse. Entonces, el desplazamiento, por ejemplo, tiene que ver con la resta de dos vectores, la posición final menos la posición inicial. Esto va a ser muy importante recordar porque este delta, la letra griega, significa cambio de, y el cambio lo vamos a representar matemáticamente por medio de una resta, lo vamos a calcular y vamos a encontrar en otros lugares ese mismo análisis. Por ejemplo, en el intervalo de tiempo vamos justamente a tener otra vez un delta t, no le llamamos cambio de tiempo, le llamamos intervalo de tiempo, pero la idea es la misma, es cómo cambia lo que medimos en el cronómetro. Y entonces nuevamente tenemos que restar la lectura de cronómetro final menos la lectura de cronómetro inicial. Y esto nos lleva justamente a que una de las herramientas más importantes va a ser saber sumar y restar vectores, lo cual lo hemos estado trabajando en el curso. Nuestro diagrama de movimiento va a ir evolucionando. Entonces, primero únicamente utilizamos puntos con las separaciones y nos decían que era frenando o acelerando. Entonces, fíjense, si tenemos un cohete que va hacia arriba y que va hacia la luna, aquí tenemos la rapidez, como se va registrando, pues esa rapidez va aumentando. Entonces, eso lo registramos en términos de que las distancias entre los objetos van aumentando, pero también que los vectores de desplazamiento se van haciendo cada vez mayores. Aquí es muy importante que comparen que si yo lanzo un objeto hacia arriba, no es su representación de movimiento, porque ese objeto que va hacia arriba va a ir frenando. Entonces, ahora sí llegamos al tema que estamos trabajando, cantidades físicas vectoriales, velocidad y aceleración. Lo primero que tenemos que decir es que el lenguaje que utilizamos tiene que ver con el lenguaje cotidiano, pero le damos nuevo significado a algunas de las palabras. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que rapidez y velocidad son sinónimos, y en física no van a ser sinónimos. La rapidez es justamente lo que me dice qué tan rápido va y que se mide dividiendo la distancia entre el intervalo de tiempo. Y fíjense que este es un número que le llamamos una cantidad escalar. Entonces, por ejemplo, si este objeto se está moviendo hacia allá, vamos a decir que tiene una rapidez de 20 millas por hora o 20 kilómetros por hora. Ahorita piénsenlo así, no es exactamente esa las unidades. Y este también tiene la misma rapidez, pero no es exactamente lo mismo porque este barco está viajando hacia el este y este al norte. Entonces, la cantidad física que ahora sí me indica qué tan rápido va y en qué dirección es la velocidad. Y por lo tanto, es una cantidad vectorial. Entonces, vamos a ver que después, para poder definir esta cantidad vectorial, necesitamos decir justamente la rapidez y una dirección. Aquí está en términos de las direcciones cardinales, pero después vamos a ver que se va a representar por medio de un ángulo. Y ahora entonces vamos a sustituir nuestro vector desplazamiento por nuestro vector velocidad. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque recordemos que la velocidad media es igual al desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Es decir, son prácticamente la misma cantidad, solamente que hay que dividir entre el intervalo de tiempo. Pero como recordemos que el diagrama de movimiento tiene el mismo tiempo entre imágenes, entonces podemos analizar los diagramas de movimiento sin ningún problema poniendo el vector velocidad entre los puntos y entonces fijándonos qué le pasa a la velocidad, a la flecha de la velocidad. Entonces, obviamente que si las distancias son iguales, las flechas van a ser iguales, entonces vamos a decir que la velocidad es constante. En el lenguaje que estamos utilizando, para que todo quede bien, vamos a decir que su rapidez es constante. Aunque si decimos velocidad es constante, tampoco hay mucho problema. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, un carro acelera subiendo una colina? Fíjense que esto es muy parecido a un cohete
subiendo, despegando hacia arriba. Es decir, va a acelerar, por lo tanto las distancias van a aumentar y como hemos visto ahorita vamos a colocar el vector velocidad media para representar justamente que la dirección va hacia arriba y que la rapidez va aumentando o la velocidad, el vector velocidad se va haciendo cada vez más grande. Aquí es muy importante poner los vectores en colores para poder reconocerlos unos de otros y también poner anotaciones como por ejemplo que aquí parte del reposo o es el inicio del movimiento y decir que todos estos vectores tienen una etiqueta, se la podremos poner a cada uno de ellos, pero aquí vamos a poner V vectorcito para decir todos estos son vectores velocidad. Lo que nos interesa ahora es cómo cambia la velocidad y cómo podemos cuantificar el cambio de velocidad. Y de eso se trata entonces el trabajo de ver qué pasa con la aceleración media. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Queremos llegar a que nosotros podamos describir un movimiento con un diagrama de movimiento que tenga vectores velocidad y vectores aceleración. Porque de esa manera voy yo a poder saber qué pasa con el movimiento en todo momento. Entonces, este fue un video que intenta hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, justamente previo a que con detalle entendamos qué sucede con el vector aceleración. Entonces es muy importante que ustedes traten de hacer un resumen de estas ideas con sus propias palabras, revisen lo que han escrito de los videos anteriores y revisen los ejercicios que han estado haciendo. Entonces, ¿cuáles son las grandes dificultades? Pues una es tener situaciones físicas donde uno no sabe qué es lo que realmente está pasando. Entonces, es lo primero que hay que tratar de familiarizarse. Y como les digo, una pista es nuestros estudios son justamente, o lo que nos gusta estudiar, son los movimientos que están sujetos a la fuerza de gravedad. Entonces ya vimos que si un objeto está en una pendiente y va hacia abajo, va a acelerar. Y si por ejemplo lanzamos un objeto hacia arriba, va a frenar. Y luego cuando llegue al punto más alto y baje, va a acelerar. Y cuando esté en movimiento horizontal y que no haya fricción, entonces no va ni a acelerar ni a frenar, es decir, no va a ir ni cada vez más rápido ni cada vez más lento, sino que va a tener un movimiento con velocidad, rapidez constante y la aceleración va a ser igual a 0. Entonces, pongan atención a sus ejercicios y si tienen dudas, pregunten para poder ir aclarando estas ideas que son las principales y que se van a utilizar en todo el curso. Saludos.